Pues bueno, retomando lo que platicamos en las clases pasadas, ¿se acuerdan que vimos las áreas funcionales de la empresa? Y va de la mano con lo que hemos visto. Vimos la empresa, de hecho, en las clases pasadas hablamos de la estructura organizacional, ¿se acuerdan? La estructura organizacional, recuerdan que vimos los tipos de estructuras, cómo están, y la empresa, y vemos unidad 2, áreas funcionales. Les tocó a ustedes investigar y subir a la plataforma estas áreas funcionales, sus departamentos, qué es lo que hacen, esos departamentos, qué es lo que están haciendo, y hablamos del departamento de marketing, de producción, de administración, finanzas y logística, que son los departamentos más comunes de las organizaciones. Digo, si bien puede haber más, tecnologías, educación, escuela, como tal, son los que vemos, ¿no? Pero los más comunes dentro de cualquier empresa tiene que haber un área de producción, se encargue de realizar las cosas, producir el material que vamos a revender, tiene que haber un área de administración que se encarga, que son administradores, que se encargan de hacer el control y utilizar los recursos para poder manejarlos de una manera más eficiente y eficaz. Tiene que haber un área de finanzas que maneje los recursos financieros, toda la parte contable, las inversiones. Tiene que haber un encargado de la parte logística que se encargue de mover el producto, tanto insumos como lo que producimos, toda la cadena de suministro. Y tiene que haber un área de marketing, que es el área comercial, de vinculación con el cliente, analizarlo y promover nuestra ventaja competitiva. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, esto fue lo que ustedes investigaron y estuvieron trabajando. Las clases pasadas hicieron su cuadro resumen de estas áreas. Ya trabajaron cada quien en investigación de manera individual, pero en colectivo hicieron esto. ¿Sí? Entonces, para que platíquenos cuáles son lo que ustedes hicieron, muestran el cuadro y nombren un voluntario si quieren que platique, que nos cuente cómo queda lo que ustedes comentaron, cuáles son las principales funciones de esas áreas. ¿Sí? Adelante. ¿Podemos hacer ustedes? Sí, claro, por supuesto. Que funcionen como tal. ¿Sí? Bien. ¿Listos? Pues tranquilos, estamos entre amigos aquí. Relájense, platicando. Cualquier duda que una hora checamos. Bueno, pues las áreas funcionales, como había dicho, es marketing, producción, finanzas, administración y logística. Y pues marketing, ¿no? Pues es la ciencia y el arte, como dice la definición, de explorar e identificar necesidades y deseos son necesarios. Pues, más que nada, marketing se trata de investigar en el mercado, de lo que necesita el consumidor, y basarse en eso, pues ya, basado en eso, crear el producto. Su importancia. Responsable de comunicar un producto o servicio a un público objetivo. Pues, como había dicho, pues se encarga de investigar el mercado y pues en base a ello, pues ya saca el producto final y trata de llegar al consumidor a este meta. Características, pues aumenta la participación en el mercado, desarrolla la imagen de la empresa e incrementa los ingresos. Su función, pues impulsa el posicionamiento de la marca de la empresa e investiga la situación del mercado. Después sigue la producción, que es la actividad económica que transforma los insumos para convertirlos en producción. Esto quiere decir que la materia prima la cambian a ya un producto terminado, ¿no? La producción es importante, se puede reducir los costos introduciendo un sistema de producción adaptado a las posibilidades de la empresa. Pues sí, más que nada la producción es un área muy importante de la empresa. Más bien, pues, se podría decir que
están las finanzas, que estudian la obtención y administración del dinero y capital. Ahí pues se podría decir que finanzas se va encargando de todo lo que entra y sale de la empresa. Da importancia, correcta gestión financiera, administración de deudas y adecuada la inversión en el negocio. Características: manejo de capital, se apoya de distintas disciplinas auxiliares y sus funciones, que es el análisis de presupuestos, pago de salarios y problemas financieros. Ahora, la administración estudia las organizaciones siguiendo una metodología encargada de la planificación, organización, dirección y control. Pues sí, más que nada, pues el presupuesto que te dé finanzas o lo que tengas en finanzas, pues en base a ello pues vas a administrar para poder llevar a cabo pues la producción, el marketing y las demás áreas, ¿no? Su importancia sirve como base para la ejecución y potencialización de tareas para cumplir con los objetivos. Sus características: destina dirigida a los presupuestos, recepción invisible de las facturas y sus funciones. Optimiza al máximo cada tarea del proceso administrativo y define los objetivos de la empresa. Y por último está la logística, que es el proceso de coordinación, gestión y transporte de los bienes comerciales desde el lugar de destino hasta el cliente final. Pues esto sí es coordinar más que nada los tiempos de una empresa, el transporte desde donde sale hasta donde va a llegar, y todo eso más que nada coordinar los tiempos. Importancia: planificar y gestionar el flujo de materiales. Pues ya una característica es coordinar los tiempos y evitar las pérdidas. Perfecto. Más que nada sería el control de inventario. Fíjate que lo he entendido. Es que tenemos otra parte. Esta es la segunda parte atrás. Perfecto. Es la continuación La función de logística. Perfecto. Sí, sí, claro. Y las funciones: el control de inventario, operativos en el almacén y el transporte de distribución. Perfecto. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. No, sí, lléveselo. Nosotros lo platicamos para tener eso. Ok. Muy bien. Perfecto. Preguntas. ¿Cuál creen que sea la más importante? Eso es la actitud. Defender la carrera ante todo. Muy bien. Ok, bien. Me da gusto que tenga esa respuesta. Digo, si le preguntamos a finanzas, te va a decir que financiera. Si le preguntamos a los mercados, nos va a decir que marketing, ¿no? Pero los ingenieros van a decir que producción. Yo creo que es en recursos humanos. Porque si el recurso humano no puede hacer nada. Bueno, sí la maquinaria, pero al final es con recursos humanos. Tiene que haber alguien que apriete el botón dentro de la maquinaria. Muy bien. Y curioso, recursos humanos no apareció en las áreas. ¿Dónde colocaría recursos humanos? En la administración. Exactamente. Dentro de la dirección de administración, cada una de estas tiene diferentes áreas como tal, ¿no? Recursos humanos tienen que estar dentro de la administración. Es el que se encarga de traer los recursos, de coordinar los recursos, exactamente. ¿Qué tan importante es el recurso humano en una empresa? Sin el recurso humano no hay empresa, acabo de decirlo. Somos los que integramos a la empresa. Si no existe el recurso humano, la empresa no existe. Eso es simple, como tal, ¿no? La realidad es que los departamentos de eso son importantes. ¿Sabes? Si no producimos, ¿qué vendemos? Si no tenemos marketing, ¿de dónde viene el dinero? Tenemos todo lo fantástico además, pero no tenemos clientes, no sacamos el dinero. Si no tenemos administración, entonces, ¿de dónde tenemos el recurso humano? ¿Cómo coordinamos los demás recursos y cómo manejamos los controles? En una cabose. Si no tenemos logística, ¿cómo logramos mover todos los recursos? Tanto internos, en la logística interna dentro de la planta, también de proveeduría, cómo les podemos traer de proveedores hacia nuestra planta, también con la logística de distribución. ¿Cómo logramos? Tanto supply como externo. ¿Sí? Entonces, y si no tenemos finanzas, ¿cómo manejamos el dinero? ¿Cómo sabemos si estamos ganando o estamos perdiendo?
Todas las áreas son igualmente importantes, hay que manejarlas. Esas son las áreas, digo, base. Dependiendo de la empresa como tal, ocuparemos diferentes tipos de áreas. A lo mejor habrá unas tecnológicas, habrá unas que nos ocupen mucho, a lo mejor habrá otras diferentes, no dependiendo de cuáles son la empresa. Pero las básicas casi siempre son estas. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, no hay preguntas, comentarios, dudas, quejas y demás. ¿No? En confianza, ustedes pregunten. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Se acuerdan del caso práctico que realizamos? Pues ahorita lo explicamos contigo. ¿Se acuerdan del caso? Y vas a poner un preview de lo que va a ser, que vas a tener que realizar. ¿Se acuerdan del caso? Más o menos de lo que hablamos. El caso práctico que platicamos, ahorita lo vamos para que no te preocupes, no vas a perder el caso, vamos a ver la plataforma. Lo que habla son las áreas importantes de la empresa, o sea, es Spalea, lo decía tiene varias empresas, se fijaron cómo están, y la idea es cómo las organizamos, ¿sí? O sea, es cómo logramos colocar las demás áreas dentro de cada una de los departamentos, cómo generamos o estructuramos el organigrama, la estructura nacional. Es todo el caso. ¿Sí? Ok, platiquemos, vamos a ir trabajando juntos. En el departamento de marketing, ¿cuáles fueron los que ustedes colocaron que iban a ser el marketing? ¿Dónde pusieron publicidad y promoción? En ventas. Ok, veámoslo así. Tienen ventas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Tienen publicidad y promoción? ¿Sí, no? No recuerdo, hay un área parecida que tenga publicidad y promoción. Mercadeo. ¿Dónde? Mercadeo. Perfecto. Mercadeo. Mercadeo. Ok. ¿Sí? La idea como tal era estructurarlos. Tenemos que estructurarlos, ¿no? Pero como tal. Cabe mencionar algo, ¿no? Es un caso práctico. No hay respuestas correctas y incorrectas. O sea, no es que digan, esa es la solución, cópienla y apúntenla, aplíquenla. No va a pasar. Pues cada uno, aunque lo haga hecho de manera diferente, si justifique que tiene una razón como tal, está bien el planteamiento, ¿no? La idea es ser funcional. Entonces, creamos ustedes un departamento que se llama ventas. ¿Sí? Sí. Ventas. ¿Tienen una ventas? Por ejemplo, como ventas, ¿no? Sí. Perfecto, ahí está. Ventas. Ok. No hay marketing como tal. ¿No? ¿Creen que haga falta marketing en su estructura o no? Sí. ¿Sí? Ok, entonces manera de colocarlos. Muchas empresas no tienen marketing, ¿eh? Hay que plantearlo igual. O sea, no existe el departamento de marketing, se llama ventas o área comercial. ¿Sí? Pero realizan algunas funciones. Si se fijan, con lo que ustedes acaban de platicar acá, las funciones que es lo importante son las mismas. Vender, buscar a los clientes, atenderlo, hacer las labores de mercadeo. A fin de cuentas es lo mismo, no importa cómo le llames. Incluso en algunas empresas está así. Estas áreas dependen de marketing. ¿Sí? Pero en otras empresas es diferente. Incluso en otras empresas colocan, lo manejan al revés. Ponen ventas, como ustedes lo colocaron. La mayoría de empresas mexicanas, hemos tenido una experiencia, está al revés. Tienen ventas. Y dentro de ventas, tienen, como ustedes lo colocaron, tienen mercadeo. Incluso ponen otras cosas, ¿no? Puede ser al cliente y demás. Incluso logran manejar marketing como tal dentro del área de ventas. Para ellos, lo más importante es venderlo. Y marketing se convierte en un auxiliar del departamento.
En otras no. En otras lo importante es entender al cliente del servicio. Y ventas se convierte en un área de marketing. ¿Sí? ¿No sé? ¿Sí? Logística, ¿dónde lo pusieron? Excelente. Muy bien. ¿Por qué no hay logística en esto? Porque dentro de la empresa Son gimnasios, es servicio. No necesitas logística. Es un área que no la requieres. Si se encargaron mejor de distribución de jitomates, ¿sí? A lo mejor por una empresa refresquera, tienes que moverlos. Pero acá no. Es una empresa que se dedica a gimnasios, maneja servicios de gimnasios. Entonces, lo que estás trayendo, la gente llega, no es la logística como tal. Entonces, a pesar de que hay un departamento funcional, y eso de las áreas más importantes en algunas empresas, en muchas, no significa que tenga que aparecer en todas. Lo dejaron bien, logística no tienes por qué ponerla, no la necesitas. Entonces, ¿para qué colocar una que no necesitas? Estás ocupando tiempo, dinero, recursos en un área que no necesitas. Perfecto, así lo manejas. ¿Sí? ¿Vamos a ir hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas que hayan tenido de este caso práctico? No, de mi parte no. No. Como tal, ¿no? Lo revisamos en esta plataforma y bien, entonces para colocar. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy va a ser estructura organizacional. Así que empecemos con este tema. Muy bien, bueno, platiquemos. Definamos estructura organizacional. ¿Qué es estructura organizacional? Bueno, entendemos por estructura organizacional como los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa con el fin de cumplir las metas, las propuestas y lograr el objetivo deseado. ¿Sí? ¿Qué es esto? La estructura es lo que sostiene, una estructura ósea, una estructura metálica es lo que sostiene algo, ya sea el cuerpo, un edificio. En este caso lo que sostiene es a la organización, ¿sí? Es la manera en que las funciones se organizan para poderle darle esa funcionalidad, ¿sí? A la empresa y que las tareas se realicen como tienen que realizarse, ¿sí? Es más allá del organigrama, que son personas, la estructura es los puestos. ¿Por qué? Veremos más adelante que a diferencia de las personas, estos son ideales, son impersonales, son universales y atemporales. El puesto de gerencia de ventas va a existir independientemente de quién lo otorgue, ¿sí? Es la manera en que está constituida la empresa. Cabe mencionar, de hecho aquí dice, para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada empresa es diferente y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a sus prioridades y necesidades. No hay dos estructuras iguales, depende de muchísimas cosas, del tamaño de la empresa, de a qué se dedique, del presupuesto que tengan, de los objetivos que manejen, por lo que incluso empresas que se dedican a lo mismo y son muy parecidas, tienen estructuras diferentes, ¿sí? Aunque sean dos universidades, digo, no es lo mismo lo que es una universidad aquí en Pachuca, a lo mejor lo que es una universidad en Estados Unidos, ¿no? O a la UNAM, ¿no? O al TEC de Monterrey, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una tiene diferentes características y aunque el objetivo sea el mismo, brindar educación, por el tamaño, condiciones, geografía, tendrán que colocar una estructura a la medida. De hecho, es un traje a la medida cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque una estructura que te queda muy chica te causa problemas y una estructura que te queda muy grande también. Tiene que ser exactamente lo que necesites. Y no hay una estructura ideal que diga, ¿saben qué? Esta es la buena, cópienla y aplíquenla. Depende de muchas características, de muchos factores, por lo que ustedes tendrán que decidir cuál es la estructura que más se acomode a sus propósitos e intereses. ¿Cuáles son los componentes de una estructura? Bueno, uno, el trabajo que es divisionado. Si no lo divisionas, pues no hay estructura. Tú haces todo, eres hombre orquesta, pues no tienes que delegar absolutamente nada, tú haces todo. Pero cuando el trabajo ya es divisionado y cada uno tiene que asignar ciertas funciones,
aparece la estructura. Esa es la primera, el trabajo. La segunda son las personas que asignan ese trabajo y ejecutan ese trabajo, ¿no? ¿Quién lo va a realizar? El tercero es el ambiente donde se desenvuelve ese trabajo, ¿sí? Cómo van a relacionarse las personas. Y el último es esto, exactamente, qué relaciones existen de autoridad, de subordinación, de comunicación entre empresas, entre departamentos, entre filiales, entre direcciones, cómo se van a comunicar. Todas esas características son las que están dentro de la estructura. Una estructura tiene que tener todo esto. Trabajo que se divisiona, personas que lo realizan, ambiente donde están esas personas y las relaciones entre esas personas. ¿Sí? Bueno, veamos los tipos de estructura que existen. Y esos tipos es dependiendo del tamaño y características de la empresa. Y empecemos por la más simple, la estructura lineal o simple o militar, como quieran llamarlo, como la hayan encontrado. Esa estructura es para empresas muy pequeñas, donde el dueño es todo, ¿no? O sea, él vende, compra, mueve, atiende y carga, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy simple. Imagínense una persona que vende hot dogs afuera de su casa, mejor vende tacos afuera de su casa, y él hace todo, ¿no? No necesita una estructura porque él es todo, ¿no? Pero cuando el trabajo empieza a ser más, cuando la empresa empieza a crecer, ya necesita alguien que lo ayude, pues trae a alguien, ¿no? Para que lo apoye, ¿no? Y es el famoso chalán, ¿no? Y él lo tiene para todo. Los dos limpian, los dos atienden, los dos cobran, los dos hacen todo. De hecho, aquí está, ¿no? Este tipo de empresas donde el dueño y el gerente son uno mismo, ¿sí? O sea, todos hacen de todo. Simplemente está el dueño y los demás, ¿no? A lo mejor tiene un chalán o un ayudante, otro y otro, pero la cabeza es la misma. Por eso es lineal, porque no hay estructuras, no están divisionados. Simplemente es más manos que realicen la misma acción. Es la estructura más simple. ¿Le funciona? Sí. ¿Tendrá que cambiarla? No. Mientras le siga funcionando y no le genere problemática, esa estructura es ideal para sus funciones, ¿sí? Cuando la empresa empieza a crecer, ¿sí? Se han fijado que ya hay taquerías o puestos de comida donde ya son tan grandes que requieren tener más personal y aparece este tipo de estructura, que es la funcional. En esta ya empiezan a delegar actividades y funciones, por eso se llama funcional. Cada quien tiene una tarea específica. Se fijan, hay unos que están haciendo los guisados, están haciendo echando tortillas, y en el otro a lo mejor está alguien que está nada más cobrando, ¿no? Y alguien trae los refrescos. Entonces ya nada más se dedican a eso. El que hace tortillas nada más hace tortillas, no es el único que se dedica a hacer tortillas. A lo mejor tiene funciones simultáneas o varias funciones la misma persona, ¿no? O sea, es hacer tortillas y también es el que se encarga de bajar el producto y hacer las compras, ¿no? Y el que cobra también hace los pagos y es el que dirige, pero ya cada quien corresponde a una actividad y no se meten. O sea, el único que está en caja es una persona y nadie más mete mano, ¿sí? Aquí ya empiezan a aparecer características más complejas, ¿no? Porque el trabajo así lo requiere, pero todavía no existe el puesto, o sea, no es el encargado de compras, no es el director de ventas, todavía es Juanito, Doña Mari, son personas, ¿no? El problema es cuando se va Doña Mari o se va Juanito, tienes que explicar a la persona que llega qué funciones tiene, ¿no? Porque no están ya delimitadas bajo el manual. Es algo muy empírico, pero que les funciona, ¿no? Y funciona hasta cierto punto cuando la empresa está de ese tamaño. Cuando la empresa sigue creciendo o empieza a ampliarse en operaciones estructuras, esa estructura les queda chica, ya no les es práctica, por lo que tendrán que cambiar a la siguiente tipo de estructura, que es la departamental. En la estructura departamental ya aparece el puesto. ¿Qué es el puesto? Es donde se definen y se limitan las funciones que tiene que realizar, ¿sí? Junto con las actividades para poder cumplir esa función, así como el perfil que tiene que tener la persona para poder cumplir dichas actividades y cumplir la función. Aquí ya aparecen la dirección de ventas, la dirección de finanzas, la dirección de recursos humanos, ¿no? Ya están los puestos, ya es jefe de mantenimiento, ya es el director comercial, ya aparecen los puestos, ya es una estructura más compleja porque el área y las actividades sí lo requieren. La lineal y la funcional ya no son prácticas para esto, por lo que tienen que ocuparla, ¿no? La departamental, donde ya aparecen esas estructuras, canales de comunicación, ya es mucho más formal, digámoslo así, ya está basada en un diseño de facto o ya está planeada con anticipación. Y aún así, esto decíamos que es departamental por funciones, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, mientras empieza a crecer, tendrán que realizar diferentes cambios y la estructura se va modificando. Hay
una subclasificación de la departamental, que se puede dividir en esto. Se divide en procesos, ¿sí? Que es lo que platicamos, cada quien es un proceso diferente, pero también está en territorio, ¿sí? Por producto, ¿sí? Y por mercado, dependiendo cómo vayan cambiando. Para un ejemplo práctico y académico para poder explicar mejor esta estructura, hablemos de una empresa grande. PepsiCo, conocen PepsiCo, ¿no? PepsiCo es una empresa muy, muy grande que no nació así, empezó pequeña, imagínense cuando nació la refresquera, y esta funcionaba bien, ¿no? La departamental cada uno hacía, pero empezó a crecer y PepsiCo tiene muchas marcas, tiene diferentes marcas que le van generando ganancias, ¿no? Tiene Pepsi Bottles, tiene Sabritas, tiene Sonrix, tiene Gamesa, maneja una línea que se llama Yum Brands, que maneja restaurantes de comida rápida, que es KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Entonces imagínense que uno sea el encargado de producción, el director de producción de todo, ¿no? O sea, entonces produces papas, refrescos, pizzas, pollos, dulces, te vuelves loco. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tipo de empresas? Bueno, lo dividen, ¿no? Entonces, lo dividen en cada una de sus marcas o líneas de productos. Existirá entonces un director de producción que se dedique a Pepsi Bottles, que haga puros refrescos, otro que se encargue de Sabritas y haga puras frituras y botanas, otro que se encargue de Gamesa y haga puras galletas, y otro que se encargue de Yummy Brands, que maneja comida rápida, ¿no? Y así existen varias divisiones paralelas, o sea, está el director de Sabritas, dirección de Pepsi Bottles, dirección de Yum Brands, ¿sí? Y cada uno se especializa en una línea de productos, y todos ellos le reportarán una cabeza, que será el director general de PepsiCo, ¿sí? Pero PepsiCo no solamente está en México, PepsiCo está en diferentes lugares. Se fijan, aquí está dividido PepsiCo, tiene su división de snack foods, Fritos Lay, que es la que se encarga de Sabritas, Pepsi Bottles, Beverage, que maneja todo lo que es líquido y bebidas, y restaurantes, lo que platicábamos, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, ¿no? Pero cuando empieza a ampliar su cobertura a nivel mundial, pues tampoco puede ser el director de Sabritas en México, Brasil, Guatemala, Rusia, Finlandia. Tienen que dividirlo por países, ¿sí? Entonces tendrán que dividir esos países para que exista un mejor control y se convierte en la estructura geográfica o por territorio, ¿sí? Ahí cada uno existirá el director general de Pepsi Bottles México, que tendrá a su cargo lo que platicamos acá, a la dirección Snack Food Beverage Restaurantes, pero únicamente de México, ¿no? Y existirá otro que estará en la zona posiblemente de Estados Unidos o de Brasil, ¿sí? Y tendrá una estructura muy similar, ¿no? Entonces a lo mejor está el director de Pepsi Bottles México, el director de Pepsi Bottles Estados Unidos, el director de Pepsi Bottles Brasil, el director de Pepsi Bottles Argentina, que tendrá a su vez al director comercial, al de producción, etc., ¿no? Y todos ellos le reportarán a una cabeza, que podrá ser el vicepresidente de Operaciones América, ¿no? Y existirá en Operaciones Europa, ¿no? Y en Operaciones Asia, y en Operaciones África. Y cada uno de ellos le reportará, ¿sí?, a un CEO, al famoso presidente, ¿no? ¿Para qué se hace toda esa estructura? Porque no es práctico que alguien tenga a su cargo directo a más de 20 personas, ¿no? Entonces, se fijan cada uno de los puestos, tiene de manera directa en órdenes a pocas personas. El director, el presidente solamente hablará con los vicepresidentes, ¿no? El presidente de PepsiCo se hablará únicamente con el vicepresidente de América del Norte, de América del Sur, a lo mejor Europa Oriental, el de Asia y el de África, ¿no? ¿Sí? Y estos vicepresidentes hablarán cada uno con los directores de los países, ¿no? El vicepresidente de América hablará con el director de México, con el de Brasil, con el de Argentina y le dará las órdenes, ¿no? Y ese director hablará con cada una de sus marcas y así hasta que llegue a la unidad más básica, ¿no? Al vendedor de la ruta 5, al intendente, al trabajador de la línea de montaje número 8, para que vayas aterrizando los objetivos, vayas aterrizando las órdenes y no exista esa complejidad de ni siquiera conocer tu personal. Pues así logras dominar un mejor control, ¿no? Sí, logras dominarlo como comentábamos, por proceso, uno se dedica a marketing, otra producción, lo logras dominar por línea de mercado o por producto, unos venden papas, otros refrescos, y logras dividir por zona geográfica, uno se encarga de Asia, otro de América y otro de África, para que tengan mejor control y se vuelvan especialistas en su ramo, ¿sí? Seguimos dentro de la misma estructura de departamental, ¿no? Y existe por clientes. ¿Por qué por clientes? No es lo mismo atender a un
un Sam's Club o a un Walmart, a un Oxxo, que a una tienda de la esquina, que a un restaurante, que a una miscelánea, ¿sí? Que a lo mejor a una tienda escolar, que a un hotel, una central de abastos. Para poder hacerlo, se fijan, cada uno tiene precios especiales, condiciones comerciales diferentes, incluso productos diferentes. Hay productos que venden en Sam's y no los encuentras en la tienda y viceversa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo realizan? Bueno, lo que hacen es hacer una estructura dirigida a un cliente en específico. El de ventas se encarga una división únicamente en atender tienditas y otros se encargan en atender centros comerciales y otros en atender centrales de abasto. Por eso luego pasa de que ves un camión de Sabritas enfrente de otro y cada uno está atendiendo a clientes diferentes. Oye, ¿por qué no lo hace uno solo, no? Porque uno está atendiendo a la tiendita y el otro está atendiendo a la horrera. ¿Para qué? Para darle mejor trato, para que se especialicen en las necesidades de cada cliente y así habrá las divisiones enfocadas para cada cliente, ¿no? Digo, no todas las empresas lo tienen, hablo de PepsiCo porque es así lo ocupa, por la magnitud de productos que vende, por el tamaño que posee, por las operaciones que maneja, pero pues, dependiendo de las empresas manejarán, ¿no? Incluso en las universidades manejan por cliente, ¿no? Está el de preparatoria, está a lo mejor el de secundaria y otros tendrán a lo mejor el de posgrados, entonces tienen clientes en específico, no es lo mismo mejor un cliente que sea ya de maestría a uno de primaria, tienen características diferentes y el producto igual es diferente. Tendrán que ocupar características y condiciones de mercado diferentes. Y por último, platicaremos de un tipo de estructura que es la estructura matricial. La estructura matricial es la estructura más compleja, no tanto de entender, sino de poder aplicarla. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es la estructura matricial? Consiste en una agrupación de recursos y materiales que son asignados de manera temporal. Esa es la característica principal, ¿no? Para diferentes proyectos y cuando termina el proyecto, cada quien regresa a su área. Se llama matricial no porque sean matrices sucursales, sino porque es una matriz matemática que se fijan, son eje de X y eje de Y, ¿sí? X y Y. ¿Qué pasa? Lo ocupan mucho en constructoras o en empresas que manejen diferentes proyectos, que son proyectos que no saben si va a tener éxito o que simplemente son momentáneos y no requieren o no pueden colocar una estructura fija. Entonces, ¿qué hacen? Imagínense en una constructora donde van a hacer un desarrollo inmobiliario y mandan a un encargado del proyecto. Y él lo que hace, mejor ese es el encargado norte, ¿no? Y dice, oye, ventas, préstame personal, compras, préstame personal, recursos humanos, préstame personal, finanzas, mándame personal, producción, mándame personal. Significa que esas personas están momentáneamente asignadas a este jefe, al del norte, para hacer una operación. Sin embargo, cada una pues, viene de una división diferente con un jefe, ¿no? El problema es ese, que maneja una dualidad de autoridad. Este personal tiene ahorita dos jefes, el del proyecto y su jefe normal. Pues tienen que ponerse muy, muy de acuerdo para poder dar órdenes y que no sean opuestas, no quédate, vete, hazlo, no lo hagas. Entonces tienen que estar muy, 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 muy coordinados. Y cuando termine el proyecto, cada uno regresa a su área. ¿Por qué? Pues porque cada uno va a ocupar el lugar donde estaba hasta un nuevo proyecto o ya. Sirve para esto, ¿no? Cuando termina ya el desarrollo inmobiliario, pues la gente regresa a su zona, ¿no? O cuando quiere hacer un proyecto en específico, no sé, ¿sabes qué? Vamos a hacer una operación en Guatemala, no sabemos si funciona, mandamos a alguien de avanzada, si funciona ya hacemos una estructura ya fija, ¿no? Pero si no funciona, pues no gastamos de más y no nos arriesgamos de más y lo único que hacemos es regresar a la gente a su área de trabajo, ¿sí? Sirve para esto, sirve para poder hacer operaciones, para aperturas a lo mejor de restaurantes. Vamos a crear un nuevo restaurante y no queremos tener el riesgo o la problemática. Imagínense lo que es una inauguración y con pura gente nueva, es un caos. ¿Qué hacen? Mandan gente prestada para que pueda sacar la operación, mientras los nuevos se preparan, agarran experiencia, y una vez que ya tienen la experiencia de preparación, ahora sí, los otros se regresan a sus áreas y cada quien queda, ¿no? Y la ventaja es que ninguna queda desprotegida porque nada más va uno de ventas, o uno de recursos humanos, o uno de otra sucursal, que así logran sacar adelante la operación. ¿Sí? Bueno, esto es, grosso modo, o grandes rasgos, el tema de estructura organizacional, que decimos sirve para poder cumplir las funciones, delegar las responsabilidades y poder manejar una buena operación. Platicábamos de que no hay una que digas esta es la ideal, cada una tiene ciertas características dependiendo de a qué se dedique la empresa, el tamaño del presupuesto, y uno como cabeza de recursos humanos tendrá que decidir cuál es la estructura que más te funciona
y hasta dónde te funciona. Cuando deja de ser práctica, tendrás que ver si la recortas o la amplías. Todo depende del ambiente, el mercado y el presupuesto que manejes. Eso era todo por hoy. Cualquier duda que tengan, como saben, estoy a sus órdenes. Que tengan muy buen día.